determinar si el seno de 4 está en el primer cuadrante, o sea, es positivo, o sea, más infinito, ¿sí? Siguiente opción. La opción 4 dice, ninguna de las otras opciones es correcta, y la opción 5, bueno, en realidad dice, me equivoqué, otro día la puesto más lejos, no me di cuenta. X tiende a 2, seno de x menos 2 sobre 3x. Límite para cuando x tiende a 2, seno de x menos 2 sobre 3x. Bien, entonces tomamos límite, seno de x menos 2 es el seno de 0. Y 3 por 2 nos da 6. El seno de 0 es 0, y 0 dividido 6 nos queda 0. ¿Sí? Bueno, en definitiva, de todas las opciones que hay, diciendo que pregunta que determine cuál de los siguientes límites puede calcularse el límite notable, sí que voy a contestar la primera opción. Esta va a ser la elección. ¿Sí? Primero porque, bueno, si ustedes hacen muchos ejercicios, nosotros desarrollamos todo para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Pero en el examen ustedes pueden hacer una presunción y ver por dónde ir. De todos modos, todo se resuelve como rápido, ¿sí? Bueno, yo, me demoro, porque les explico, qué sé yo, pero cuando ustedes hacen todo en la hojita, pueden hacerlo bastante rápido. Miramos el formato. Este es como que salta a la vista evidente. En este que tiende a 0 podemos dudar en algo, ¿sí? Estos dos que tienden a 2, puede ser que se pueda transformar haciendo una sustitución de variable que nos quede con tendencia a 0, y acá intentar aplicar el seno de una casual o según esa sustitución de variable, o puede ser que no, ¿sí? Entonces, uno podría presumir, seguro, los demás no sé, bueno, eso les va a dar cancha el resolver. En un examen yo les diría que resuelvan todo rápidamente. Fíjense que acá no es ningún número, acá no es infinito, acá no es dio 0, y lo descartan rápidamente todo esto con seguridad y se quedan con esta opción. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Y lo que pasa es que acá nos dio un número, ¿sí? No tuvimos que valernos del límite notable que vale 1 para resolver, porque simplemente tomamos límite y nos da de resultado un número. Entonces, no es que tuvimos que levantar. Claro, no tuvimos que usar el límite notable, ¿sí? Porque tomamos límite y nos dio el resultado, nos dio el valor de tendencia. En cambio, acá sí tuvimos que usar el límite notable. Vimos que el seno de un arco a su arco es igual a 1, lo fabricamos, porque le agregamos el 3, le compensamos el 3, lo armamos, ¿sí? Dijimos, esto tiene esta estructura, ¿sí? Que es igual a 1. Pero en todos estos nunca tuvimos que recurrir al límite notable, porque directamente nos dio un valor de tendencia, ¿sí? Bien. Acá hay uno de los ejercicios que me mandaste, dice, calcule la pendiente de la recta tangente. Igual 5x cubo sobre 3 para x igual a 4/3. Utilice, bueno, acá supongo que hay que calcular la ecuación de la recta tangente. Supongo que se refiere a eso, porque dice que calcule la pendiente de la recta tangente. Esta es una función cúbica y que quiere que saquemos la tangente para x igual a 4/3. Se refiere a eso, ¿verdad? Bueno, ahí voy a copiar. Vos estás en un cuatrimestral.
Bueno, borro esto. ¿En qué curso estás? ¿Estás en química o en electrónica? Entonces tenemos I igual a 5x cubo sobre 3. Y queremos determinar la pendiente de la tangente en 4,3 en X igual a 4,3. Y nada más. Bueno, aparte de lo que dije hace un momento, de calcular la ecuación de la recta tangente y ver que me queda de pendiente, la pendiente está también relacionada con, ¿cómo se llama? Con las derivadas. Entonces, yo podría determinar la derivada de esta función, evaluarla en este punto y digo que la pendiente de la tangente a la curva en ese punto es la misma pendiente que tiene la curva en ese punto. Entonces ahí también la averiguo. No sé con qué elementos me han trabajado por ahora. Vamos a hacer esto. Vamos a calcular la derivada primero. Como esto es una constante por una función, ¿sí? Esto es 5 tercios, derivada de x cubo, 3x cuadrado, ¿sí? Simplifico esto con esto es igual a 5x al cuadrado. Entonces, y' es igual a 5x cuadrado. Entonces, la derivada primera en 4,3 va a ser igual a 5 por 4,3 al cuadrado. Y esto será igual. ¿Me entendiste las ideas que estoy relacionando? Entonces decimos 4. ¿Sí? ¿Podría repetir? Sí, cómo no, ahí voy otra vez. Déjame hacer la cuenta y voy con eso. Esto da 92,45. 92,45. Dos ideas. ¿Sí? Como acá lo que le está pidiendo es calcular la pendiente de la recta tangente a esa función para x igual a 4,3. ¿Sí? El concepto de pendiente o la idea de pendiente está relacionada con la derivada. ¿Sí? Entonces digo que si yo calculo la derivada de esta función, que es esta, y cuando la tengo calculada, la evalúo en el punto solicitado, me da este valor. Esta es la pendiente de la curva en ese punto. Entonces, la tangente, ¿sí?, a la curva, esta, la pendiente de la tangente, teniendo en cuenta este punto, a esta curva, tiene que ser el mismo numerito. Por eso entonces digo que la pendiente de la tangente que estoy buscando va a ser este valor. Les voy a mostrar de otra forma. No sé si vos llegaste a ver todos los temas como para entender toda la idea. Porque vos me parece que estás en un anual, pero tal vez empezaron a ver algo de derivada. No, empezamos recién este viernes con derivadas. Por eso, o sea, tal vez no está como para eso. Claro, sí. Igual Bueno. la parte teórica va más rápida, por eso ya vamos a empezar este viernes con derivadas y con la parte práctica seguimos todavía con límites y todo eso. Bien.
Bueno, a ver, ahí les voy a compartir. Pantalla. Vamos acá. Voy a abrir acá el GeoGebra. ¿Ven bien la pantalla que estoy compartiéndoles? Sí, profe. Bien. Voy a poner, iniciar acá calculadora. Voy a cargar igual 5 tercios x al cubo. 5 tercios. Ahí. X al cubo. Para estar acá en la compu necesito los anteojos. Acá tengo mi curva, ¿sí? Lo que voy a hacer es agregarle a esta curva un punto y además de agregarle un punto, a ver acá. Parece que voy a tener que usar el otro GeoGebra porque acá no encuentro lo que busco. Acá, pendiente. Le tengo que poner una recta. Acá. Bueno, acá nosotros necesitamos buscar esto que dice de la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 4,3. ¿Sí? Entonces, si muevo este punto para x igual a 4,3, que es bastante alto, lo voy a achicar bastante, ¿sí? Acá voy a poner que para el punto se vea el valor de... que se vea el valor, ¿sí? Que tengo que tener x igual a 4,3. ¿Sí? Voy acá con la tangente hasta que llego al valor de x. 4, 4, 4, 4. Es como muy empinada esta, ¿no? 4, ahí va. Bueno, ahí hay muchos decimales, pero bueno, lo más cerca que puedo según esto, ¿sí? ¿Qué me da acá? Ese valor, ¿sí? Entonces, la tangente a la curva, ¿sí? Para este valor 4,3, la derivada de la función en el punto que da ese valor, a mí me dio
92,45. ¿Sí? Ese 92,45 me debería coincidir con este que está acá. No sé por qué ahora me dice 132. A ver. Ah, no, acá me dice, está bien. La pendiente, ¿sí? Acá me dice que la pendiente es 92,51. Y ahí tengo 92,45. O sea que estamos bien con el cálculo. Ay, perdón que se me mueve todo, que me quedó feo, ¿sí? En realidad, ¿qué te dice? Que para 4,3 este es el valor de ordenada, pero la pendiente, ¿sí? Es 92,51. Tendría que achicar un cachito para que me dé esas décimas, que no me dé ese error. No sé si se entiende. ¿Qué sería este valor 0,05 que alguien puso acá, Augusto? Que acá hay un valor 0,05, ¿de qué sería? ¿Tiene algo que ver con esto que estamos haciendo? Ah, perfecto. Me había quedado sin ver porque el pizarrón y la compu no están cerca. Bárbaro, eso es de lo anterior. A ver, ¿quién había preguntado sobre este ejercicio? Porque acá no tengo el nombre. ¿Cómo es tu nombre? Sí, quien preguntó este ejercicio. ¿Cómo te llamas? ¿Matías? Matías. No sé si te quedó claro la idea. Yo acá te hice con el GeoGebra para que te ubique como un modo de verificación, ¿no? Porque mientras vas aprendiendo podés mirarlo de distintas formas. ¿Qué hice? Agarré, introduje la función, luego de introducir la función puse un punto sobre la curva, lo voy a agrandar un poco, puse un punto sobre la curva, luego del punto elegí de acá tangente. ¿Dónde está tangente? Pendiente. No me ubico mucho en este, pero tengo que aprender a usarlo. No lo veo. Construcción, para ver, acá, tangente, entonces pongo la curva, el punto, pongo tangente y toco el punto y la curva y me pone la recta tangente. Y después de eso le pongo pendiente. Entonces, pendiente estaba acá, pendiente. Toco la recta, ¿sí? Y el punto, o la recta sola, ya no me acuerdo, la recta y el punto, y me da la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta tangente es la misma pendiente que tiene la curva en ese punto, ¿sí? Entonces, como esas son iguales, con haber hecho eso, no sea, como hicimos recién en el pizarrón, ¿sí? Resolvimos teniendo en cuenta el concepto de derivada y su relación con la tangente. Y mirando acá en el GeoGebra, estamos mirando la pendiente de la recta tangente. Voy a hacer, a ver si se puede abrir acá, no. A ver, ¿cómo? A ver si le puedo cambiar acá la escala. Eje X. Le pongo... Vamos a ver. En un segundo lo voy a hacer acá porque se va a ver mejor, porque así no se puede apreciar. Pero
Lo hago ahí, ¿sí? Le agrego el punto. Acá le agrego lo de la tangente a la curva y a ese punto. Le agrego lo de la pendiente. Lo de la pendiente. Toco ahí la recta. Acá voy a seleccionar. Y acá lo que puedo hacer es agrandar así. Así se va a ver mejor. Corro el punto. Voy a abrir un poco más. No se puede pasar la circulación. Sí. ¿Tenés alumnos? Estoy con mis alumnos dialogando y con vos. Bueno, a ver, era 4,3. Voy a achicar acá. Se desfigura un poco la función, pero se va a poder ver mejor esto que estamos representando, cambiando un poco las escalas, ¿sí? Voy a ponerle acá, como hice en el caso anterior, y que se vea el valor, ¿sí? Me falta entonces 4,3. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la función, tenemos, esta es la recta tangente a esta curva en ese punto para x igual a 4,3, ¿sí? Y la pendiente de esa recta tangente, 92,29, coincide con mi 92,45. Hay pequeños errores en el redondeo, pero no los puedo evitar con el GeoGebra, ¿sí? Entonces ahí se puede ver mejor la idea que les quería presentar, ¿sí? Recién con el GeoGebra en línea que no se veía tan bien, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta tangente coincide con la pendiente de la curva en el punto S considerado. Bueno, ¿quedó bien eso? Bien. Podríamos, no sé, ahí como te serviría más, podríamos, ¿sí? Ver de encontrar la tangente también y ver cuál es la pendiente. A ver, acá me pusiste otros. La ecuación de la recta tangente a esta función en x igual a pi sobre 4 es, y bueno, hay que averiguar cuál de estas es. Bueno, entonces nosotros vamos a averiguar la ecuación de la recta tangente ahora. Voy al pizarrón. ¿Ya tuvieron parcial en el R3 o están por tener y esto están practicando para cuando tengan? Bien. Bien. F de x es igual al coseno de x en x igual a pi sobre 4. Coseno de x igual a pi sobre 4. Bien, entonces dice, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente
tiene la forma y menos i0 es igual a la derivada de la función, ¿sí?, por x menos x0, ¿sí? Nuestro valor de x, donde vamos a querer evaluar, es acá, pi sobre 4, ¿sí? Entonces, acá va a ser x0, pi sobre 4, acá va a ser pi sobre 4. ¿Qué me estaría faltando? Determinar la derivada en ese valor y además determinar el valor de la función para pi sobre 4, ¿sí? Entonces digo, la función en pi sobre 4 va a ser igual al coseno de pi sobre 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da el coseno de pi sobre 4? No. ¿Vos tenés ahí calculadora para hacer el cálculo, Mati, o no? No, ahí veo, no sé. 0,99 da. 0,99. Sí, O 0,99. sea, sería 1. ¿Sí? Coseno de pi sobre 4 ponemos que es 1. ¿Sí? Entonces, pi es igual a 1. Entonces, esto va a ser 0. Reemplazo acá. Perdón, calculo la derivada. La derivada primera en pi sobre 4 va a ser igual, ¿sí? Por un lado calculo la derivada primera, el coseno menos el seno, ¿sí? Pero en pi sobre 4 vamos a poner acá directamente esto, ¿sí? Y la derivada primera en pi sobre 4 va a ser igual al menos seno de pi sobre 4. ¿Cuánto da esto? Porque yo la verdad que no los tengo en mente. Igual. A mí me dio 0,13. No, 0,013. 0,013. Ah, es negativo, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo? 7,14 le ponemos entonces. Es un número muy chiquito. Bueno, entonces esto nos quedaría. Y es igual, la derivada primera en pi sobre 4 para el seno nos da menos 0,014, ¿sí? Y esto es x menos x0 es pi sobre 4, más i0, que lo paso acá sumando, pero i0 es, esta es la derivada primera, i0, ¿cuánto era acá? i0 es 1, ¿sí? Entonces, más 1. ¿Qué me faltaría hacer? Distribuir acá y ver qué es lo que nos queda. Entonces, i va a ser igual a menos 0,014 x, menos por menos más, este valor 0,014 por pi sobre 4, ¿sí? Más 1. Entonces, i va a ser igual a menos 0,014x. Bueno, hay que hacer esas cuentas, a ver qué nos da. Y luego de eso, acá hay alguna diferencia. ¿Por qué dice raíz de 2? Están multiplicando a raíz de 2 ahí. O sea que raíz de 2 está dividiendo, está puesto de un modo feo. A ver si yo pongo... Yo me acuerdo de esto. Y si tengo
0, 30, 45, 60 y 90. ¿Sí? Cada uno de estos corresponde, vamos a poner seno y coseno. Como acá está trabajando en radianes, ¿sí? Estos son grados, correspondería acá a 0, acá tenemos que pi es igual a 180, entonces, ¿sí? Si queremos determinar 30, hacemos ¿no? Ahí hago las cuentas enseguida. Acá vamos a poner un sextotil, porque el tema es que ahí en las respuestas viene todo con fracciones. Nosotros usamos el menos 0,14, no vamos a poder ver si o seleccionar correctamente. Entonces, lo voy a poner todo con fracciones, con radianes, y nos va a quedar 45 dividido 180. Que sería un cuarto. Ahora ponemos un cuarto pi, aquí sobre 4, que es justo lo que nosotros tenemos. Y luego, si tenemos 60 dividido 180, dividimos un tercio. Y 90 dividido 180 es un medio. ¿Sí? Y entonces tendríamos todas las equivalencias y no lo manejamos lo manejamos con los ángulos notables y no con los decimales. ¿Sí? Entonces acá hay que poner, si me equivoco, era 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? A cada uno de estos había que calcularle la raíz cuadrada. Y además dividirlo 2, ¿sí? Y entonces nos daba el resultado. Entonces esto da 0. No sé si ustedes se acuerdan de esto. 0, un medio. Esto nos queda como está. Y acá nos queda raíz cuadrada de 4,2, 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Y después acá es al revés. 1, raíz de 3 sobre 2. 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, acá un medio, acá 0. ¿Sí? Entonces, si nos manejamos con esa tablita, esto nos va a dar los resultados en el formato que está puesto ahí en las opciones. Entonces, cuando vemos el seno de pi sobre 4, si pi sobre 4 corresponde acá, ¿sí? Raíz de 2 sobre 2 es 1,41 dividido 2, no sé, 0,14. No debería haber dado este número, hay algo mal ahí. Incluso hay algo mal acá. No sé si habrán trabajado en modo radial, en modo Dego, pasó algo ahí porque no podría habernos dado eso. Porque 1,41 dividido 2 tiene que dar 0,707. ¿Sí? Bueno, entonces, esto da raíz de 2 sobre 2, pero como tiene un signo negativo, es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Sí? Cuando nos venimos acá, vamos a sacar todo esto. La derivada, ¿sí? En pi sobre 4 nos da menos raíz de 2 sobre 2.
x menos x0, x menos y sobre 4, y el y0 lo pasamos sumando, más y0 sería, nos queda más 1. Luego distribuimos acá. Ahí en las respuestas tiene raíz de 2 multiplicando. Bueno, lo hago y después vemos si lo tenemos que acomodar de alguna forma, pero igual tenemos que sumar acá. Entonces nos queda menos raíz de 2 sobre 2x, menos por menos más, raíz de 2 por pi sobre 8 más 1. Y luego esto es menos raíz de 2 sobre 2x, y si acá hacemos 8 octavos, ¿sí? Entonces nos queda más, y acá ponemos 8 más raíz de 2pi sobre 8. ¿Sí? En principio este sería nuestro resultado. Ahora, respecto a lo que dice acá, tiene 3 opciones donde tiene raíz de 2 multiplicando, y otra opción que dice raíz de 2x más 3 cuartos, o sea, ninguna parecida, ¿sí? Podemos trabajar algo acá. ¿Qué podemos hacer? No me doy cuenta cómo llevarlo a alguna de esas expresiones, porque no dan. Yo diría que ninguna de las opciones es correcta, pero yo voy a intentar hacer cosas, ¿no? Pongamos, sacar factor común acá, un medio, podría ser. Pero acá con el numerador este no puedo hacer nada. Entonces, si yo saco factor común, un medio, ¿sí? Podría pasar multiplicando 2 acá. Entonces me queda menos raíz cuadrada de 2x más esto sobre 4. ¿Sí? Pero no coincide con nada de lo que está ahí. ¿Sí? O sea, no es un formato. Y lo más que puedo hacer es eso, no hay otra cosa que pueda hacer para hacer esto. ¿Sí? Así que, ¿cómo? Coseno de pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. No sé qué te quiso decir. Haz una cosa, porque la verdad que yo no le... O sea, como que no sería ninguna de las opciones correctas según tu profesora. La ecuación de la recta tangente a esta función en pi sobre 4. ¿Cómo? Sí, pero según lo que te contesta, es que vas a encontrar una de estas opciones, pareciera que no fuera ninguna de las opciones es correcta. ¿Sí? Porque la verdad, los irracionales los saqué según como se saca con la tabla. O sea, no, esto está bien puesto. ¿Sí? Estaba mal trabajar con los decimales porque no íbamos a poder vislumbrar lo que te da de opción. Más allá que el decimal estaba mal acá. Y la ecuación de la recta tangente es esta. ¿Sí? No
no tiene algo raro, porque la derivada de la función, ¿sí?, es esta, y si la evaluamos en pi sobre 4, que es esto, la derivada de la función evaluada en pi sobre 4 es el seno, ¿sí?, es raíz de 2 sobre 2, nos queda eso, lo reemplazamos acá. El valor de coseno de pi sobre 4, ¿sí?, coseno de pi sobre 4, pero mira, coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, a nosotros acá habíamos calculado 1, ¿sí?, o sea que eso no. Me llama la atención, coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. No nos da 1, ¿sí? Miramos acá, nos da raíz de 2 sobre 2. Así que no sé qué me dijeron los números. Fíjense en qué modo están trabajando, hay errores ahí que no deberían ocurrir porque les complica mucho la vida. Entonces, si esto es esto, cambiamos esto. Raíz de 2 sobre 2, no 1. Tal vez tenemos esperanzas. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 1. Raíz de 2 sobre 2. Arreglando acá. ¿Sí? Acá ya hemos distribuido. Eso está, quedó ahí. ¿Sí? Entonces, acá podemos expresar esto. Y bueno, no nos va a quedar mucho mejor. Porque le tenemos que sumar raíz de 2 sobre 2 y ahora tenemos raíz de 2 pi. No ayuda mucho, pero bueno, había un error, por lo menos lo encontramos. Entonces, esto nos va a quedar 8, ¿sí? De denominador común, nos queda esto, raíz cuadrada de 2, pi, y acá más 4, raíz cuadrada de 2. Podemos acá, en este, sacar raíz cuadrada de 2 de factor común. Entonces nos queda que i es igual al menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2x más la raíz cuadrada de 2 que va a estar multiplicada por pi más 4. Y el 8 lo podemos poner de acá o directamente así, de cualquier forma. Y luego de esto podríamos sacar la raíz cuadrada de 2 como un factor común ahora, pero entre estos dos, igual raíz cuadrada de 2, y nos va a quedar como factor de, y entonces acá me queda menos un medio x, y acá nos va a quedar pi más 4 sobre 8, más pi más 4 sobre 8. También podríamos sacar acá 2, ¿sí?, un factor común, entonces nos queda acá menos x, y acá nos queda sobre 4. Va quedando mejor. Y veamos, no sé, con las opciones, a ver si hay algo acá que hacer. Ahí queda todo raíz menos raíz cuadrada de 2. No queda algo que yo pueda seleccionar. Bueno, hasta aquí llegamos con esto, ¿sí? Después vos mandame el mensaje que te mandó la profe, lo reviso, veo si le encuentro. En principio no le encuentro la vuelta a esto. Sí, así. A veces cuando las cosas no salen hay que darle un descansín y después volver a retomarlas, ¿sí?, para que vuelvan a fluir. Mándamelo de la profe y yo después lo vuelvo a revisar. Bueno, y acá qué otra cosa me dejaron. Sí, les mando el Zoom, les mando el link del Zoom de lo de hoy.
Así si quieren revisar algo, lo revisan tranquilos. Y me quedaría entonces, acá tengo un límite que no resolví. Voy a resolver este límite y después vemos lo de las funciones. Borro acá, chicos. Límite para cuando x tiende a 0 de x cuadrado por el seno de x sobre x por tangente de x. Bien. Borro todo esto. Bueno, lo que primero que hacemos es tomar límite, seno de 0 nos da 0, 0 al cuadrado nos da 0, 0 por 0, 0. Y en el denominador, tangente de 0, 0, tomando el límite acá 0, 0 por 0, 0. Sabemos que el límite para cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x es igual a 1 y que esto también vale para la tangente y su recíproca. Entonces, x sobre tangente de x es igual a 1. Bien. Y acá se nos presentan las dos cuestiones y tenemos acá las x. Solamente que acá tenemos un x cuadrado y acá x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reacomodar esto convenientemente para mostrar esos dos límites notables. Entonces, ¿qué hacemos? Límite para cuando x tiende a 0 de. Por un lado voy a mostrar x sobre tangente de x. Por otro lado, seno de x sobre x. ¿Sí? Entonces, ya puse una x, puse otra x de acá, que me falta una sola x por x. ¿Sí? Entonces ahí tengo escrito lo que está acá, pero de otra forma. Luego, ¿qué hago? Límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces, escribo esos límites. Le propongo x. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mostrando cada uno de los límites notables. Entonces, sé que este vale 1, este otro vale 1. Entonces, reemplazo acá por 1, reemplazo acá por 1, y acá, tomando límite, como es límite para cuando x tiende a 0 de x, que me da 0. Entonces me queda, esto es igual a 1 por 0, esto será igual a 0. Entonces el resultado del cálculo de este límite nos da 0. No sé si para quién preguntó, está claro. Sí. En el resultado que nos mandó la profesora, dice que queda el número e elevado a la 4 tercios, creo que decía. Pero sí, lo que pasa es que no puede dar el resultado de e a la algo, tiene que ser para un límite notable con e, este no es con e. Yo pensé lo mismo, pero como había dicho ese resultado, quería preguntar. No, no está bien ese resultado. Y vos podés verificar, porque siempre se puede verificar con... Te vas a un graficador, un segundo, y pones esa función. Ahí abro el que observa y lo vemos. Entonces acá teníamos el GeoGebra abierto. Voy a poner esto acá al lado porque si no, no lo veo.
lo achiqué mucho. Voy a cerrar y lo vuelvo a abrir. Pierdo menos tiempo. Ponemos la función, ¿sí? La función es x al cuadrado por el seno de x. En realidad x cuadrado y x lo podés simplificar, ¿sí? Pero bueno, pongamos x al cuadrado. Me faltó poner igual. Igual x al cuadrado por el seno de x por la función seno de x. Eso dividido, a ver si me toma el dividido, tengo que poner un paréntesis. Ahora sí, dividido x por tangente de x. X por función tangente, y ahí ponemos x, ¿sí? Y entonces, vos introducís la función. ¿Y vos qué querés ver? El límite para cuando x tiende a 0 de esa función, ¿sí? La función no está definida en 0, porque por cómo está definida acá, hay un punto vacío en 0. Pero cuando x tiende a 0, la función ¿a dónde tiende? A 0 también. Entonces vos podés constatar el resultado que hiciste, que determinaste con el cálculo analítico, lo podés constatar en la función utilizando el concepto de límite. Me acerco a 0 por derecha y por izquierda, o sea, por valores de x, ¿a dónde tiende la función? Miro valores de y, de altura o de la función, y tiende a 0. O sea, no nos da e a la nada. Está bien, la profe te dio el resultado mal, ahí algo pasó, se equivocó de ejercicio, tal vez hay otro ejercicio con el mismo número que da con e, Sí, o andás a seguro. ver. Sí, mi duda era esa porque no encontraba ninguna forma que me diera eso. Bueno, pero vos fíjate, agarrás, recurrís a un graficador, ¿sí? Que hay graficadores que te toman foto de la función y te la grafican. Más fácil que meter acá en E. Y lo único que tenés que hacer es interpretar desde el concepto de límite. Y entonces te sacás el problema de encima que en realidad lo que está dando, y tal vez no es que vos estás haciendo algo mal, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, volvamos entonces a ver qué me queda. Bárbaro, acá tengo el mensaje, Matías, cuando terminemos con la tutoría lo miro. Entonces, sigamos con ejemplos de continuidad y continuidad en las funciones. Bien, ¿cómo andás, Matías? Pregunto en particular a Matías porque él está preguntando, pero ustedes me dicen, ¿cómo andan con la clasificación de las discontinuidades? Eso yo lo vi el viernes pasado, pero no lo entendí muy bien. ¿Y vos, Matías? ¿Cómo andás con la clasificación de las discontinuidades? Sí. Claro. Claro, Bueno, lo que vamos. yo sí entendí, Sí, lo que sí entendí es que, bueno, que en la discontinuidad se corta y en la continuidad, digamos, se mantiene, no sé cómo se dice. Pero sí, yo también es como que no se me termina de cerrar. vamos primero entonces con el tema de
cómo es la clasificación y qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Y les muestro algunos ejemplos, se los muestro acá con ese Power que no sé si es el mismo que les mandé la otra vez, si no se los mando. Porque si no les voy a poner una función para analizar y estamos perdidos con lo demás, ¿sí? Saco acá, a ver, esto. ¿Se ve bien ahí? Lo que Sí, estoy profe. compartiendo en pantalla. Sí, es un Vale. Power diferente, no es el mismo. Bueno, arrancamos con esta idea, ¿sí? Muy intuitiva, pero que después nos sirve, ¿sí? Que podemos trazar la gráfica de una función sin levantar el lápiz del papel. Entonces decimos que la función es continua, o sea, no se interrumpe la gráfica de la función. Ahora, para ver el tema de la discontinuidad, ¿sí? Por ejemplo, en esta función, una función homográfica, vemos que está definida para los reales menos el 1, ¿sí? Y que en 1 por 1 pasa una asíntota vertical. Entonces, cuando yo quiero trazar la gráfica, ¿qué ocurre? Veo que necesito levantar el lápiz del papel, ¿sí? Entonces digo, bueno, la función es discontinua donde en x igual a 1, que es donde se produce eso que yo no puedo graficar para x igual a 1, un valor de y, no puedo con ese puntito, tengo que interrumpir el trazado. Esto a nivel, miro una función y interpreto lo que pasa, ¿sí? En este otro caso, ¿qué ocurre? Vengo trazando esta función, sí, que está representada por esa ecuación, hay un puntito que no está definido, o sea, tengo que hacer un pequeño saltito y luego seguir trazando la función. Entonces digo, bueno, hay una discontinuidad donde en x igual a 2. ¿Qué es lo que está pasando? El punto 2, 4 no pertenece a la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque el número 2, ¿sí? No pertenece al dominio, ¿sí? Y en este caso la discontinuidad es distinta que la anterior, porque había una asíntota, es distinta al tipo de discontinuidad, y lo único que ocurre acá es que hay un puntito, ¿sí? Determinado, el punto 2, 4, que no pertenece a la gráfica de la función, ¿sí? Entonces decimos, bueno, esta función es discontinua, ¿sí? Para este valor. Es muy importante detectar el valor donde voy a analizar, porque ustedes en general, ¿qué van a hacer? Van a decir, van a ir a calcular un límite para un determinado valor y voy a decir es discontinuo en tal valor y según el resultado del límite van a clasificar, ¿sí? Entonces como que es importante detectar eso. Otro tipo de función puede venir definida por partes, ¿sí? Como es este caso, que para los x o los reales menores que 0 está representada por esta recta. Para los reales entre 0 y 2, tomando el 0 y tomando el 2, está representada por esta parábola. Y para los x mayores que 2, ¿sí? La función está representada por esta otra recta. Entonces, los lugares donde cambia, ¿sí? La función, este es el dominio de la función. Si miran, está definida para todos los reales. Entonces, donde hay cambio, pues la función esta está definida para todos los reales, ¿sí? Y no tiene discontinuidad, pero podría tener. Entonces, ¿dónde hay que analizar? Donde hay cambios, ¿sí? De las que se excluye algún valor del conjunto real, ese es un punto de análisis, ¿sí? Como en este caso, como en este otro caso. En cambio, las funciones que vienen presentadas por partes como esta, donde hay que analizar en este valor 0, en este valor 2. Son donde se producen los cambios. Para esos valores de x, ¿sí? Que están en los extremos de los intervalos que podemos definir, ¿sí? Con los números finitos, ¿no? Porque menos infinito y más infinito, eso no lo tenemos en cuenta. Para estos valores concretos, ¿sí? Donde el comportamiento cambia en esos extremos, en los intervalos donde decimos cambian los comportamientos, tenemos que analizar. En este caso la función es continua porque con esa idea que decíamos recién, no levanto el lápiz del papel para trazarla, ¿sí? Nos damos cuenta que eso está ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista de lo conceptual,
nosotros nos vamos a basar en que una función es continua si se cumple esto. El límite para cuando x tiende a de la función es igual al valor de la función en el punto, ¿sí? Entonces tomamos un valor a, ¿sí? Tomamos límite, vemos el valor de la función en el punto, esos dos numeritos son iguales, entonces la función es continua. Si eso no se cumple, la función será discontinua. Entonces, esa idea nos lleva a tres condiciones, ¿sí? Esto que está acá define la función continua. Pero tenemos que ver qué cosa. Que exista el valor de la función en el punto, que exista ese límite que nos dé un número finito, y que luego esos dos números de estas dos condiciones sean iguales. Si se cumplen las tres cosas, la función es continua. Si no se cumple alguna, la función va a ser discontinua. Entonces, nuestro análisis para ver la continuidad o discontinuidad de funciones pasa por ver eso, ¿sí? Entonces, la clasificación va a ser la siguiente. La discontinuidad va a ser evitable o esencial según, ¿sí?, se cumpla la condición 2 o no se cumpla la condición 2. Si se cumple la condición 2, ¿qué es lo que se cumple? Que existe el límite para cuando x tiende a de la función y es igual a un único número finito. Que existe el límite, ¿qué quiere decir? Que los límites laterales son iguales e iguales a un único número finito. Entonces, si se cumple esta condición, pero no se está cumpliendo alguna de las otras, entonces la discontinuidad será evitable. Y si no se cumple la existencia del límite, vamos a decir que la discontinuidad es esencial. Dentro de las discontinuidades esenciales, según cómo sean esos límites laterales que calculamos, ¿sí?, vamos a clasificar de distintas formas. Si los límites laterales son distintos, o sea, pero son finitos, ¿sí?, o infinitos, estamos en discontinuidades esenciales de primera especie. Y según como sean esos límites, vamos a decir que la discontinuidad es esencial de primera especie, de salto finito, de salto infinito o asintótica. ¿Cuándo va a ser de salto finito? Cuando los límites laterales sean distintos, pero sean números. Entonces ahí el salto va a ser finito. De salto infinito, cuando los límites laterales, uno de ellos, ¿sí?, sea un número y otro sea ¿qué cosa? Un infinito. Entonces ahí el salto va a ser infinito. Y como última posibilidad, que los dos límites laterales sean infinitos. No importa si positivos o negativos, los dos infinitos. Entonces ahí voy a tener una discontinuidad esencial de primera especie asintótica. Y de segunda especie, sí. Bien, bueno, y vos decilo así entonces, si te dijeron salto finito e infinito y la asintótica no te dijeron, bueno, directamente eso, ¿sí? Y los de segunda especie, o sea, discontinuidad esencial de segunda especie, si cuando calculamos los límites laterales ocurre que uno o ambos no existen, ¿sí? Pero no existen porque el resultado del cálculo del límite es no existe, ¿sí? Entonces, o sea, no, porque está por un lado la idea de que existe el límite cuando límites laterales iguales e iguales a un único número finito. Esa es la idea de existencia, pero del límite finito. Pero nosotros hablamos de la idea de existencia desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Excluye el infinito y excluye el no existe. Entonces, no existe porque es infinito o no existe porque no existe. El caso este que estamos planteando acá para la discontinuidad de segunda especie
no existe porque no existe, porque la idea de infinito, por más que el límite no existe como idea de límite finito, la tenemos incluido acá en los infinitos. Acá es no existe porque no existe, ¿sí? Que sería cuando el límite no es calculable para la función. Entonces, veamos algunos ejemplos. Voy a intentar darles unas ideas generales. No en todo el detalle este PowerPoint porque lleva como una hora, pero sí unas ideas generales como para mirar y empezar a distinguir de qué se trata, ¿sí? Entonces, discontinuidad evitable, ¿sí? Si lo vamos a relacionar con el gráfico, ¿qué pinta tiene el gráfico? Un punto vacío, ¿sí? Siempre que se trate de una discontinuidad evitable, cuando vaya a graficar, ¿qué es lo que pasa? Hay un puntito concreto, acá en el caso del 3,6, que no pertenece a la función y entonces no está en la gráfica, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de discontinuidad evitable, está pasando esto. Y se dice que la discontinuidad se puede evitar porque naturalmente tendría que pasar por acá la función, o sea, la recta yo la trazaría ahí, ¿sí? Y podría redefinir la función asignándole el valor del límite, ¿sí? A x igual a 3 como valor de la función. Por eso se dice la podría evitar. En cambio, cuando se trate de una discontinuidad del tipo esencial, cualquiera de las esenciales, ¿qué es lo que va a ocurrir? No la voy a poder evitar, ¿sí? La función no es que va a pasar naturalmente por ese lugar. Como en este caso, vengo trazando la gráfica que tengo acá, un salto, sigo trazando la gráfica. Veo que es discontinua, todavía no analicé nada, estoy mirando para darme cuenta qué es lo que pasa, ¿sí? Veo que es discontinua, pero la función naturalmente no está pasando por un puntito que puede evitar algo. Entonces ahí la discontinuidad es esencial y según sea de primera especie, segunda especie, según esto del salto, etc., tendremos distintos tipos de gráficas, ¿sí? Entonces veamos cómo analizamos primero una discontinuidad evitable. Les cuento uno de los ejemplos. Tenemos esta función. Determinamos el dominio. Los reales menos el 3 porque se anula el polinomio denominador en 3. Entonces digo los reales menos el 3. ¿Qué analizo? ¿O dónde analizo? En 3. ¿Qué es lo que ocurre con 3? Analizo las condiciones de continuidad. Quiero ver si se cumplen o no. Entonces digo, ¿existe f de 3? No, no existe f de 3 porque el valor 3 lo excluí del dominio, o sea que no tengo un valor de i o valor de la función. Analizo el límite, ¿sí? Cuando tomo límite acá, reemplazo por 3, me queda 3 al cuadrado 9, 9 menos 9 es 0, y 3 menos 3, 0. Me da una indeterminación de cocientes infinitesimos. Levanto la indeterminación ¿cómo? Utilizando factoreo de polinomios porque es lo que corresponde como procedimiento para esta función y esa indeterminación. Tengo la diferencia de cuadrados, expreso la suma, el producto de la suma y diferencia de sus bases. Luego, ¿qué voy a poder hacer? Simplificar. Siempre que tengo esa indeterminación y factoreo, busco simplificar. Simplifico. Tomo límite y me queda 3 más 3, 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si me dio un número concreto, tanto por derecha y por izquierda para el cociente de polinomios, ¿sí? Es el mismo, el límite me va a dar 6. Entonces, ¿qué digo? Existe límite. Los límites laterales son iguales a un único número finito. Entonces ya veo, no se está cumpliendo 1, o sea, si una condición no se cumple, es discontinua, se cumple 2, entonces digo la discontinuidad es evitable, ¿sí? Si miro 3, no se cumple, porque tiene que pasar este límite sea igual a este valor. Como acá no tengo un valor, la condición 3 no se cumple. Si graficamos la función, esta función está representada por una recta, ¿sí? ¿Sí? Como para que se orienten para graficar, si ustedes directamente toman esta función, hacen esto, simplifican, queda x más 3. Esta recta que es x más 3, ¿sí? Es x más 3, pero el valor 3,6, el puntito 3,6, ¿sí? O sea, para 3, acá reemplazan, ¿sí?
y les da 6, les da ¿qué cosa? El valor de ordenada donde no está pasando, no está definida la función. ¿Sí? Entonces, conclusión. Esta discontinuidad es evitable, ¿por qué? Porque podríamos redefinir la función como, de esta forma, decir que tiene este comportamiento si x es distinto de 3, que era lo que teníamos antes, y decir que si x es igual a 3, la función va a valer 6, ¿sí? Porque es el lugar por el cual naturalmente pasaría. Nosotros no nos dedicamos a redefinir, lo importante es entender esto para distinguirlo de todo lo demás, que es lo que nos complica. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Acá hay otro ejemplo de discontinuidad evitable, se los dejo para que lo miren, ¿sí? O sea, la función viene definida así. Existe f de 3 que vale 1, pero bueno, sigue habiendo una discontinuidad, ¿sí? Esas se las dejo que la analicen. Veamos qué ocurre, ¿sí? Ahora analizando, acá les dice el título, ¿sí? Pero bueno, veamos por qué es esto. Tenemos esta función f de x es igual al valor absoluto de x sobre x. El dominio de esta función son los reales menos el 0. Entonces, ¿dónde voy a analizar? En x igual a 0. Veo el tema de las condiciones de continuidad. Digo, ¿existe f de 0? No, porque está excluido el 0 del conjunto real. Si yo pienso en todo el conjunto real y el 0 está excluido, ahí hay un problema, puede haber una discontinuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cualquier función que no sea una función polinómica, analizo con cuidado por derecha y por izquierda el límite porque me puede dar distinto. Entonces, límite para cuando x tiende a 0 por derecha para esta función. El valor absoluto de x, ¿qué dice? Que es igual a x si x es mayor o igual a 0 y es igual a menos x si x es menor que 0. Como acá tiendo por derecha, ¿sí? Entiendo que estoy tomando valores positivos, por eso digo valor absoluto de x es igual a x. Y me queda x sobre x es igual a 1. ¿Sí? O sea, ni tomé límite, esto se simplificó, el límite de la constante me da la constante. Cuando analizo por izquierda, el módulo lo tomo con el resultado para los valores negativos, que me dan menos x, y entonces simplifico esto, me queda menos 1, límite de una constante es la constante. Entonces, ¿qué pasa? Los dos límites laterales, ¿cómo son? Finitos, pero distintos. Entonces, voy a decir que hay una discontinuidad esencial de primera especie, y si nos fijamos acá en la gráfica, ¿sí? De esta función, ¿qué pasa? Tengo un salto como, se ve finito, porque ¿cuánto es el salto? Una unidad, 2 unidades, ¿sí? Entonces el salto es finito. ¿Cómo me doy cuenta analíticamente? Hago límite derecho menos límite izquierdo, o sea, 1 menos menos 1, que debe estar por acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? Un número finito. Entonces, ¿qué digo ahí? El salto es finito. Entonces, ¿qué tengo acá? Una discontinuidad esencial, ¿sí? De primera especie con salto finito. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. ¿Vos, Mati? Bien, veamos otra parte. Tenemos e a la 1 sobre x, ¿sí? Dominio de la función. Como está elevado a una expresión fraccionaria, no está permitida la división por 0. Veo para qué valor se anula el denominador del exponente, se anula para 0. O sea que el dominio de esta función exponencial son los reales menos el 0. Analizamos, ¿sí? No existe f de 0 porque el 0 lo excluye. Analizo los límites laterales. Límite por derecha, límite por izquierda. Si tomo límite por derecha, me acerco a 0 por valores mayores que 0. O sea, por ejemplo, 0,1 para tomar un 0 grande, ¿no? Entonces digo, 1 dividido algo que tiende a 0, 0,1, ¿a cuánto tiende? A infinito. Y e a la infinito, ¿a cuánto tiende? A infinito. Entonces me da infinito positivo.
Si miro acá por izquierda, ¿sí? Digo, bueno, me acerco a 0 por izquierda, lo hago por valores menores, por ejemplo, menos 0,1. Resuelto. A ver si acá aparece. No. Acá abajo. Me acerco por izquierda, digo menos 0,1. Entonces, ¿qué me queda? E, ¿sí? Elevado a la 1 sobre 0, infinito 0, supongamos, acá yo lo puse con muchos ceros, 1, ¿sí? Entonces, el signo negativo de ese 0, ¿sí? Lo puse acá en el numerador. Menos 1 dividido algo que tiende a 0 nos da menos infinito. Y e a la menos infinito es igual a 1 sobre e al infinito. E a la infinito es infinito, y 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, el límite izquierdo nos da 0. Entonces, ¿qué pasa? Infinito, otro me dio infinito, entonces, ¿qué digo? Que es una discontinuidad esencial de primera especie con salto infinito. Si graficamos esa función, ¿sí? La gráfica es esta, me acerco a 0 por derecha, la función se va a más infinito, me acerco a 0 por izquierda, la función a dónde se acerca, a 0. Díganme, chicos, si se entiende la idea. Sí, profe. Bien. La asintótica, que vos, Mati, la vas a tomar como de salto infinito, ¿qué ocurre? Suele haber, ¿sí? En esa discontinuidad que se presenta, pasa una asíntota vertical. Por eso se le dice asintótica. O sea, si vos querés hacer la diferencia entre los límites laterales, te queda un infinito, más o menos otro infinito. Dependerá, ¿sí? Del tipo de asíntota. En este caso uno es positivo, el otro es negativo, pero podrán ser los dos positivos, los dos negativos. La cuestión es que si por ahí pasa una asíntota vertical, ¿sí? Entonces será salto infinito según tu clasificación. Para esta función decimos que el dominio de la función son los reales menos el 2. O sea, en 2 pasa algo. No existe f de 2 porque lo estoy excluyendo. Analizo los límites laterales. Si bien este es un cociente de polinomio que si antes les dije que si analizamos tendencias y nos da un número finito, ¿sí? Por derecha y por izquierda nos daba el mismo número finito. Cuando nos da infinito, los infinitos pueden ser distintos, por eso lo analizo en particular por derecha y por izquierda, ¿sí? Entonces, si me acerco a 2 por derecha, me acerco por valores mayores que 2, por ejemplo, 2,1 o 2, infinito ceros 1. Uso el 2,1 para hacer más corto todo lo que digo, ¿sí? Entonces, pongo 2,1 para tomar límite. 2,1 menos 2 me queda 0,1. Y el número del numerador, que tiende a 3, dividido 0,1, tiende a más infinito. Cuando me acerque por izquierda 2, lo hago por valores menores. Por ejemplo, 1,9 infinitos 9. Tomo 1,9 para hacerlo más corto. Entonces, 1,9 menos 2 me da ¿qué cosa? Menos 0,1, o algo que tiende a 0, pero negativo. Rescato ese signo, ¿sí? Y acá en el numerador, ¿qué tengo? 1,9 más 1 tiende a 3. Pero rescato el signo y digo menos 3 sobre algo que tiende a 0, que me da menos infinito. No hay que caer en el tema de como 0 tiende a 0, perdí el signo, ¿sí? El signo me importa para la tendencia infinita. Entonces, cuando me acerco a 2 por derecha, la función tiende a más infinito. Cuando me acerco a 2 por izquierda, la función tiende a menos infinito. Nosotros sabemos esto antes que el gráfico. Yo el gráfico lo acompaño para entender. Pero cuando ustedes analizan con esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir cuando intentan graficar con los límites? Esto que estoy diciendo acá. Bueno, en definitiva, esta será una discontinuidad esencial de primera especie. Para tu caso, Mati, será con salto infinito. ¿Se entiende la idea acá?
Se desmayaron, chicos. ¿No? Profe, yo le quería pedir si puede volver a repetir la condición del anterior, cuando analizaba la condición del de recién. ¿Repetir qué cosa? ¿Esto? Sí, ese sí. Cuando tomo los valores. Sí, Bueno, cuando sí, porque me perdí, se me hizo el lío. Cuando tomo el límite para cuando x tiende 2 por derecha, ¿sí? ¿Qué pasa? Me acerco por valores mayores que 2. Yo tengo que tomar un valor muy pegado a 2. Entonces digo Sí. 2, infinito 0,1. Y para simplificar la expresión digo, bueno, 2,1, ¿sí? Pero con esa idea. Entonces, tomo límite. 2,1 menos 2 me da 0,1, me da positivo, ¿sí? Y si tomo límite en el numerador, con ese valor, 2,1 más 1, ¿a dónde tiende? A 3. Entonces, 3 sobre 0,1, ¿a dónde tiende? O sea, 3, un numerito dividido algo que tiende a 0, ¿a dónde tiende? A más infinito. Sí. Ahora, cuando me acerco por izquierda, me acerco por valores más chiquitos que 2. ¿Sí? Por ejemplo, 1,99 infinitos 9, bien pegado acá. Tomo 1,9 para tomar límite. Entonces digo, 1,9 menos 2 que me queda, número muy chiquito pero negativo, 0,1. ¿Sí? Entonces, rescato el signo, le pongo un menos acá. ¿Sí? Digo, bueno, esto quedó en 0, el menos lo tengo acá. Y 1,9 más 1, ¿a dónde tiende? A 3. Entonces digo 3 dividido 0 con un signito negativo adelante. ¿Sí? Entonces, menos 3 sobre 0, ¿a dónde tiende? A infinito. ¿Pero dónde? Menos infinito, porque tenía el negativo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, ahora sí. Habría que escribirlo. Yo siempre me... No, sí, la entendí, sí. Como yo doy teórico, no hago tanto detalle y me baso con que ya vieron muchos límites, que tal vez no es tanto así, me parece que voy a tener que empezar a detallar más. Bueno, la cuestión es que los límites laterales ambos son infinitos y habrá que clasificar según como les dijo el profe. Respecto Gracias, profe. a la discontinuidad de segunda especie, ¿qué pasa? Acá tenemos que ver que uno de los límites laterales no existe, ¿sí? O sea, no es que nos dé infinito, sino que no es calculable, porque no, el límite para esta función, para cuando x tiende a 1 por izquierda, no se puede determinar porque no es inherente a la función que se pueda hacer. Veamos acá el ejemplo, miremos el gráfico y después entendemos acá cómo nos manejamos acá. Fíjense en este gráfico, el dominio de la función son los reales, ¿sí? Que van desde menos infinito hasta 1, miren acá el gráfico, unión 1 más infinito, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar límite para cuando x tiende a 1 por derecha, lo puedo hacer, porque por derecha vengo por valores por los cuales está definida la función. Ahora, si quiero determinar límite para cuando x tiende a 1 por izquierda, la función está definida para estos valores acá al lado, a la izquierda de 1, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero tomar límite por izquierda, un valor que está por acá, ¿qué pasa? No puedo calcular, ¿sí? Veamos qué ocurre analíticamente. Yo tengo que decir que el dominio de esta función van a ser los valores de x cuadrada menos 1 que sean mayores o iguales que 0, porque la raíz de índice par solamente se va a poder calcular para valores positivos y la raíz cuadrada de 0 da 0. O sea, que digo que x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0, x cuadrado me queda mayor que 1, ¿sí? Trabajo la desigualdad y me quedan estos dos intervalos, ¿sí? Luego de eso, si después esto no lo entienden, no tienen alguna duda, les hago un papelito y les mando por el chat. Pero miremos esto para entender qué es lo que está pasando acá, por qué no existe el límite. Entonces digo, calculo si todos los valores entre menos 1 y 1, tomando intervalo abierto, no pertenecen al dominio de la función, evidentemente pienso que hay algún tipo de discontinuidad y si quisiera tomar, ¿sí? Ver qué pasa, tengo que ponerme a analizar acá sí o sí con los límites, porque la función en estos valores existe, y entonces yo estaría mirando en estos lugares, porque esto es lo que tengo que mirar. Pero acá hay todo un tramo de valores para los cuales la función no está determinada.
¿sí? Entonces pienso en una discontinuidad, no lo puedo pensar directamente como no existe f de a, porque son un montón de valores, pero pienso que hay un problema. Entonces, tomo límite para cuando x tiende a 1 por derecha para esto. Si tiendo por derecha, lo hago por valores mayores. Por ejemplo, 1, infinito ceros, 1. Tomo 1,1 para simplificar la idea. Entonces pongo 1,1 al cuadrado, me da un valor un poquito más grande que 1. Y ese valor un poquito más grande que 1 menos 1, que me dará 0,0 algo 1. ¿Sí? La raíz cuadrada de ese valor me dará otro 0, un poquito más de ceros, un numerito al final, pongamos otro 1. Entonces, ¿a dónde tiende? A 0. ¿Sí? Entonces me acerco acá por derecha, la función tiende a 0, acá lo vemos, está fantástico. Ahora digo, me quiero acercar por izquierda, ¿sí? Digo, me acerco por izquierda, lo hago por valores menores, por ejemplo, 0,9. Pongo acá el 0,9, tomo límite. 0,9 al cuadrado me da un valor 0,998, algo así, un valor apenas más chiquito que 1. Entonces, ese valor menos 1, ¿qué pasa? Me da un valor negativo, si es chiquito es negativo, menos 0,01, supongamos. Y la raíz cuadrada de menos 0,01, ¿cuánto da? No tiene solución en el campo real. Entonces, ¿qué decimos? Que el límite no existe. ¿Sí? Entonces ahí no existe porque no existe. Mirá lo que está pasando acá. Me quiero acercar por izquierda, no puedo hacerlo. La función no está definida por izquierda de 1, ¿sí? Y cuando quiero calcular analíticamente, no me da infinito, no me da un número, me da algo que no puedo resolver. No existe solución real para la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Entonces digo, límite no existe. Entonces, ¿se entiende por qué no existe el límite? Bien. Claro, acá nos da un número real. Claro, pero no, tenemos que trabajar con las funciones en el campo real, ¿sí? Y entonces no existe. Hay otros casos en los que no existe y cuando la función es oscilante, ¿sí? Si nosotros queremos calcular límite para cuando x tiende a infinito del seno de x, nos vamos a infinito y va, sube y baja, o sea, siempre está entre menos 1 y 1, ahí tampoco existe el límite, ¿sí? Pero bueno, acá como estamos estudiando discontinuidad, no se presenta esa función que tampoco existe el límite si lo quisieras calcular, pero se presenta esta que sí, evidentemente tiene una discontinuidad. De la misma forma se analiza en menos 1, ¿sí? Pues son los dos números o los dos valores donde sospechamos que podemos detectar la discontinuidad, ¿sí? Bueno, entonces en este caso clasificamos como discontinua esencial de segunda especie. Eso sería, ¿sí? Para todo el análisis. Acá tengo otra que no existe porque no existe, que oscila, ¿sí? Que sería acá tendencia cero, pues está definida para los reales menos el cero, pero si hacemos un zoom acá, ¿sí? Esto siempre oscila, siempre está manchado. Si lo ponen en el GeoGebra y se acercan, siempre ven esta mancha de que la función oscila entre menos 1 y 1 y no se termina nunca, y entonces no existe el límite en ninguno de los casos, sigue siendo una discontinuidad esencial de segunda especie, ¿sí? Seno de 1 sobre x. Bueno, esta sería la idea general, ¿sí? Para analizar cualquier función, yo acá no tengo complejas funciones así difíciles para analizar porque es presentar el tema. Pero en cualquier caso que deban analizar, voy a buscar acá algún ejercicio.
Acá, por ejemplo, que esto podría ayudar, ¿sí? Tenemos varias funciones donde está analizada el dominio, siempre es fundamental, hay que determinarlo, ¿sí? Determinación del dominio, intersección con los ejes, si la discontinuidad es evitable o esencial, acá no hay más clasificación que esa, ¿sí? Asíntotas, y bueno, y la gráfica de la función, ¿sí? Entonces, siempre que van a analizar la discontinuidad, ¿sí? Tienen que plantear el límite para cuando x tiende a los valores, en este caso, menos 1 y 3, o sea, los valores que están situados en el dominio para la función fraccionaria, ¿sí? Y analizar por derecha y por izquierda, ¿sí? Si ustedes pueden factorear el numerador y el denominador y hay factores comunes, ¿sí? Cuando calculen el límite o lo pueden hacer antes para vislumbrar con esta idea de que si hay factores comunes en el numerador y el denominador, para ese valor, ¿sí? que está anulando el numerador y denominador, ya pueden saber que hay una discontinuidad evitable. Eso siempre va a ser así. En cambio, si no está pasando eso, van a tener, ¿qué cosa? Asíntotas verticales, van a tener discontinuidades esenciales. Entonces, lo primero que hacen es determinar límite por derecha y por izquierda, ¿sí? Cuando, según la indeterminación que les da, si les da 0 sobre 0, saben que el límite va a ser único y finito, ¿sí? Entonces será la discontinuidad evitable, van por ese lado. Y si no les da eso, si les da algún infinito, otra cosa, entonces la discontinuidad va a ser de otro tipo. Calculan por derecha, calculan por izquierda, y según lo que les da, bueno, van concluyendo discontinuidad esencial o evitable y van acercando a qué tipo de discontinuidad. Acá, ¿qué vamos a tener? Una discontinuidad en x igual a menos 1 y 3, ¿qué vamos a tener? Discontinuidad esencial de primera especie con salto infinito, sería Mati, según tu clasificación, ¿sí? En esta otra, por ejemplo, cuando analices, ¿sí? Como decís que el dominio de la función son todos los reales, no viene definida por partes, simplemente vamos a decir qué cosa, que la función es continua en todo su dominio. Ahí no hay un valor donde analizar una discontinuidad, ¿sí? No hay valores excluidos del conjunto real, ni la función está definida por partes para ver dónde puede haber cambios. Entonces, la función es continua en todos los reales. En esta función, si es igual el mismo caso que la primera, que vamos a decir que es discontinua en menos 1 y en 3, ¿sí? ¿Y qué tipo de discontinuidad te animás a decir mirando el gráfico? Después tenés que analizar y se tiene que cumplir. Calculás los límites laterales, ves que no existe el valor de la función en menos 1 y en 3, pero acá, ¿qué dirías? ¿Qué tipo de discontinuidad tenemos? En esta. ¿Se ve bien o no? Ahí. Y ahí tenés que ver en menos 1 y en 3, fíjate, en menos 1 y en 3. ¿Qué dirías ahí? Claro, pero no te saltes todo lo demás. Tenés que decir que es una discontinuidad esencial o no evitable, ¿sí? De primera especie y salto infinito. Todo eso tenés que decir. Luego, en este otro caso, ¿sí? Que el dominio de la función también son todos los reales, vemos la gráfica, no hay ninguna discontinuidad, ¿sí? Vamos a decir que la función es continua en todos los reales o en todo su dominio, no hay discontinuidad. Pasemos acá, ¿sí? Ahora tenés una exponencial,
¿sí? Que creo que es la misma que yo les había puesto en el ejemplo, ¿sí? Acá sí hay una discontinuidad. Acá, ¿cómo la clasificarías la discontinuidad? Si mirás la gráfica nada más. Acá en X igual a 0, ¿sí? Vos venís trazando por acá, se interrumpe el trazo, seguís de esta forma, en X igual a 0. Siempre las discontinuidades las mencionamos para valores de X, ¿no? Entonces, límite por izquierda, ¿cuánto te da? Mira, me acerco por izquierda a 0. ¿A dónde va la función, la celestita? ¿A dónde llegamos? A 0. Y si me acerco a 0 por derecha, ¿a dónde va la función? Me acerco a 0. A más infinito. Entonces, ¿qué? Los límites laterales son distintos, uno es finito y otro es infinito. ¿Qué concluís? Uno es finito, porque sí, no evitable, de primera especie, ¿sí? Y después de salto infinito. Tenés que, para hacer todo esto, obvio, tenés que tener a mano el cuadrito de la clasificación hasta que te lo aprendas, ¿sí? En este otro caso, dominio de la función real es menos el 0. Si miramos la gráfica, vemos que hay una discontinuidad en x igual a 0, ¿sí? Mira, me acerco a 0 por derecha, la función ¿a dónde tiende? Y claro, y me acerco a 0 por izquierda y la función ¿a dónde tiende? Menos infinito. Si vos haces el cálculo analítico, te va a dar eso. Entonces, ¿cómo la clasificás? Primera especie. ¿Asintótico o infinito, como vos me dijiste? Infinito, como vos me dijiste. ¿Vos, Lilian, me seguís? Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Esta función, ¿sí? Bueno, acá me manejaba con otra clasificación, pero esta función no se interrumpe en ella misma, donde está definida, o sea, no se interrumpe en su dominio, así que vamos a decir que esta función es continua. Esto lo debería arreglar según la clasificación que usamos ahora. En este caso, ¿sí? Fíjate acá, hay marcadito un punto vacío y hay una asíntota vertical. Si miramos, dominio de la función son los reales menos el 0 y el 3 medios. Entonces, para 0, si me acerco por izquierda, 0, y si me acerco por derecha, 0, ¿a dónde tiende la función? Mirá, ¿a dónde tiende la función? Lo mirás en forma vertical. ¿A qué valor tiende? Decía algo 0. aproximado, ¿no? Ah, Ponele 0,1. ¿Sí? Entonces ahí que me da un valor único y finito para ambos límites laterales. Entonces, ¿cómo clasificás la función? O la discontinuidad en realidad. una discontinua. No sería. Cuando es ¿No sería evitable, evitable? evitable sola. Claro, cuando es evitable sola. Nada más. Cuando es esencial, ahí viene todo lo demás de primera especie o de segunda especie, y para la primera especie lo demás. Entonces, cuando es evitable, evitable y nada más. ¿Eh? Um, acá. Evitable, existe el límite, ¿sí? Es único y finito. No evitable o esencial, primera especie, segunda especie. Primera especie, ¿cuándo? ¿Qué pasa con los límites? Acá es un número único y finito para el límite por derecha y por izquierda. ¿Y acá qué pasa?
los límites laterales son distintos y o infinitos. ¿Está? Segunda especie, lo que tiene que pasar es que uno o ambos no existen. ¿Sí? Entonces, volviendo acá. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos? La función acá tiene una discontinuidad evitable, decimos evitable y nada más, y acá en 3 medios. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Me acerco por derecha, la función ¿a dónde va? Me acerco por izquierda, la función ¿a dónde va? También infinito. Bien, y entonces, ¿cómo clasificás ahí? Te pongo ahí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces estamos teniendo así un poco de idea de qué es lo que pasa, ¿sí? Si mirás este punto vacío, ¿qué tipo de discontinuidad decís que hay? Acá, Evitable. exacto, evitable. Me acerco a 0 por derecha y por izquierda y miro así vertical, el límite acá parece ser -1, ¿sí? Por arriba y por abajo me acerco a ¿dónde? A -1, ¿sí? Entonces ahí punto vacío, sí o sí, es evitable. Cuando hay asíntotas u otro tipo de saltos, discontinuidad esencial, ¿sí? Entonces cuando ustedes hagan límites laterales, van a llegar a esas conclusiones que estamos mirando acá en las gráficas. Entonces, ahora que sería importante ponerse a resolver funciones. Esta es continua, a ver, esta es continua, esta es discontinua. Y acá también, discontinuidad evitable y una discontinuidad esencial. Entonces, ¿qué estaría bueno hacer? ¿Sí? Resolver límites para estos casos que tienen de todo un poco, también darse cuenta o empezar a reconocer qué pasa con los dominios de algunas funciones cuando son continuas y no tienen ninguna discontinuidad, porque esto de prever o presumir qué es lo que pasa con la función después les ayuda a corroborar. No estar perdidos así como muy en la nada de que, uy, esto y estará o no estará, no, empezar a partir de los elementos teóricos y mirar muchas funciones, empezar a darse cuenta por dónde viene la cosa, ¿sí? Para, si cometen un error de cálculo, que es muy fácil cometer un error de cálculo en los límites, no tengan el problema de sacar conclusiones erróneas, sino de revisar, ¿sí? Yo les diría acá, sobre todo vos, Mati, que tenés el examen, no te digo, acá hay 20 y pico de ejercicios, ¿no? Pero hacer algunos, tipo, ver qué pasa. Ponele el 1, ¿sí? Que pasa lo mismo en los dos casos. Obvio, vos, Lilian, también, si podés, no sé cómo vas con los temas, ¿no? Sí, profe, justo le quería pedir si lo puede pasar al grupo. Bueno, a ver, el 1, el 9, les paso el power y les paso esto si quieren. Que hay algunas Sí, por favor. respuestas. El 1, el 9 y... A ver, había alguno que tenía el 1, el 9 y el 18. Para hacer 1, 9, 17 y 18. ¿Sí? Que tienen alguna que otra cosa distinta. Más allá de que determinen, no sé si vieron asíntota vertical y horizontal seguro, no sé si vieron la oblicua, cualquier cosa no la hacen, pero fijar esta idea de que cuando acá está representado el punto vacío, la discontinuidad es evitable y el análisis tiene que ir en función de eso. Y cuando no hay punto vacío, pasa otra cosa, ¿sí? Hay una discontinuidad esencial, si hay una asíntota vertical o si hay una interrupción. Justo acá no tengo una discontinuidad de este tipo, que es de saltos finitos, pero bueno, tal vez vamos más en tu práctica tenés algo como esto, justo no tengo acá, pero bueno, se puede dar y hay que reconocerlo con los límites. Entonces sería cuestión de practicar, tomar límites laterales un poquito más grandes para el valor de tendencia cuando es por derecha, un cachito más chico
cuando es la tendencia por izquierda, tomar límite y ver las tendencias y ver qué pasa. ¿Sí? Yo les diría que hagan ejercicios. El jueves tenemos tutorías de temas particulares. No sé cuánta gente va a entrar. Tal vez podemos hacer tutoría de temas particulares y nos damos un rato para hacer otra cosa y tal vez no, la verdad que no sé. Pero vos, Mati, que estás jugado con el tiempo, yo te diría que vos vayas resolviendo y me consultes las dudas, las vamos resolviendo por WhatsApp o de alguna forma. De última, hacemos un encuentro el viernes o el sábado, un encuentro de Zoom para que puedas ajustar lo que necesites. ¿Está? Así que bueno, ponete a resolver, yo te digo estos 4 como para que veas 4 cosas para empezar a afianzar, que son del tipo de que tenés que trabajar un poco, y después resolver de tu guía de lo que te haya dado la profe, ¿sí? Y después en un rato veo el tema de que quedó pendiente de esa recta tangente a la curva, ¿sí? A ver si dilucido si hubo algún otro error que haya habido en el pizarrón, que no creo, o si hay algebraicamente algún otro modo de poner. Ya les mando esto por el grupo y así lo tienen los dos. Y les mando el link del Zoom, ¿sí? ¿Tienen alguna Sí, otra profe, duda? muchas gracias. ¿Vos, Mati, arrancás con esto o no? ¿Arrancás con esto, con estas ideas? ¿Podés arrancar a analizar? Bueno, dale, nos mantenemos en contacto, chicos. Que estén muy bien. Sí, profe, muchas gracias. Dale, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chau.